Y ha sido de los pocos que, o sea, como que su carrera empieza como de más grande, ¿no? O sea, como la parte más importante. O sea, todos me han contado de que a los 17, a los así. Y, o sea, nunca Sí. nadie De había hecho, llegado yo aquí. debuto a los 23, pero luego regreso a Primera A, juego, ¿Fue lo de académicos o no? Ajá. Ok. Haciendo con Querétaro a los 25 años más o menos, juego un partido en Primera División y me mandan a León, que estaba en Primera A de ascenso. Entonces, en esas facetas de como yo era mucha incertidumbre de si el fútbol o la arquitectura, Sí. o sea, más bien dije, no sabía si iba a ser futbolista o si lo iba a lograr. Entonces dije, güey, tengo que hacer algo, Claro. porque como que no estoy viendo claro el camino. Sí. Y ya sabes, desde mis hermanas, todo este tema, pues te dicen, güey, pues ponte a estudiar algo, porque Claro. no... Yo Y te recomendaría. Yo te recomendaría que vieras otra opción. Y sí, me pongo a estudiar arquitectura en Único, en la Autónoma de Guadalajara. Es un eslogan para gente que trabaja. Muy buena universidad, la pasé padrísimo. Y entrenaba en las mañanas y estudiaba en las tardes. Y entonces me empezó a gustar mucho y yo dije, bueno, yo voy a intentar ser futbolista a como dé lugar, sea en segunda, primera A, primera división. Y pues mientras voy a desempeñar mi carrera. Entonces mi papá es ingeniero civil y me puse a trabajar con él. Entonces le hacía sus proyectos y mi papá era de los de respirador y planos así padrísimos, todo, pero pues tardaban años y una corrección, pues tienes que borrar todo. No. Y yo después empecé a hacer los proyectos en AutoCAD, 3D Studio, los renders, todo. Entonces mi papá, todo eso virtual, pues no, en su época no lo había. Entonces le empecé a ayudar con ese tema y me empezó a gustar bastante. Y entonces ya después me quedaba en las concentraciones, por ejemplo, ya en los hoteles, y me ponía a dibujar y a diseñar. Y a ver imágenes ya después con Pinterest, Instagram, todo esto. Pues te empieza a nutrir mucho de revistas, libros, empieza a leer. Y me encantó este tema de la creatividad, porque me acuerdo perfectamente en la final de América, íbamos al Estadio Azteca y era la presión, pues imagínate, el nervio en una final, para quien sea, es brutal, ¿no? Y yo me acuerdo que un día antes me puse a dibujar y a diseñar para como matar un poco esa ansiedad, ¿no? Sí. Y me distraía muchísimo. Entonces en los viajes, camiones, aviones y hoteles, me enfocaba mucho en eso. Entonces me ayudó un montón y es por eso que hago mi carrera. ¿Conoces a otro jugador que haya hecho más o menos lo que tú haces? No, casi no. Hay algunos que de repente quieren estudiar en línea y todo eso, pero sí es complejo, ¿eh? La verdad sí es que sí es complejo porque te roba mucha atención y sobre todo que, a ver, estás cansado. O sea, entrenas y entrenas en la mañana y después me preguntaron, oye, ¿cuánto entrenan? Entrenamos hora y media, ¿no crees que? Pero es muy intenso, no es como el golfista que entrena 8 horas, pero acá es muy intenso y lapsos cortos, ¿no? Entonces, yo creo que también hay como mucha presión mental, muchísima presión. Si no lo hiciste en su momento, es difícilmente que lo hagas más adelante. Entonces, pero en ese momento creo que a mí me sirvió muchísimo, que es después lo que dices, que valoras que me fue no tan bien para hacer algo y hoy día disfruto muchísimo ese tema, ¿no? ¿Y en qué momento, o sea, decides salir del Atlas? O sea, te vas Coyotes, Académicos, pero era del Atlas todo esto. Y luego te vas a Tecos. Me voy a Celaya. Ah, Celaya. Celaya. Ok. ¿Que estaba en primero o en segundo? Me prestaron a Celaya y me fue súper bien. Era una primera A de ascenso. El estadio estaba padrísimo. Ya había habido lo del no fue con Hugo Sánchez, no fue con Hugo Sánchez. Es muy, muy viejo. Y estuve 6 meses, jugué todos los partidos, todos los minutos, llegué a ser hasta capitán y tenía como 19 años. Y como 21 más o menos. Y de ahí Tecos como que me vio y me prestan a Tecos directamente de Celaya a Tecos. Pero pertenecías a Atlas todavía. Pertenecía a Atlas. Y en Tecos me va muy bien. Ahí debuto en la fecha 3 con Darío Franco. Muy buen equipo, el Pony Ruiz, Joel Sánchez, el Pite Altamirano, muy buen equipo. El patrón, el Cheto Leaño, bla, bla. Sí, muy buen equipo, muy buena época. Y me fue bien, estuve un año y parecía que regresaba a Atlas. Y cuando regreso a Atlas me dicen, no, es que ya estás muy grande. Tenía 23, 24 años. Entonces me dicen, no, te quiere comprar Querétaro. Que como yo había estado en Celaya,
es digamos, era franquicia, Querétaro y Celaya, y me voy a Querétaro y juego un año y ascendemos a Primera División. Y en cuanto ascendemos a Primera División, traen puro cartucho quemado, amigos también, pero ya mucho más veteranos. Y pues no jugué nada, más que un solo partido, y no me volvieron a meter. Entonces ahí me vengo a León, pero pues otra vez a Primera A. ¿Vendido? No, primero prestado, seguía siendo de Querétaro, y ya después me compra León. Y en León llego a los 25 años y fue una faceta media compleja, porque cuando llegamos era así, y si no ascendías, aunque hicieras el mejor torneo, era un fracaso total. Entonces ascendimos, pero ya después, y esa época pues teníamos que salir hasta en cajuela de los carros ¿En para serio? que sí, no, era muy dura la afición, vamos, porque era muy exigente, porque lo que ellos querían era ascender. Sí. Y había muchos dimes y diretes de que decían que lo que les convenía era el negocio de Primera A de ascenso, cuando era totalmente claro que no, porque pues vienen beneficios económicos para los jugadores, premios, televisoras, patrocinadores, todo. Entonces mucha gente pensaba que nos vendíamos por ese tema, ¿no? Era un poco difícil de que lo entendieran, ¿no? Pero ellos pensaban que era así, pues. Y en algún momento, o sea, como que era como estabas aquí, luego bajabas ya así, dijiste, me voy a retirar ya, o sea, ¿qué estoy haciendo en esta batalla? Porque pues al final es concentraciones, entrenar, o sea, y pues tú ya que estabas estudiando. Sí, pero también decía, bueno, estoy haciendo mi carrera, o sea, al final del día soy futbolista, tengo mi ingreso y estoy cumpliendo mi sueño de alguna u otra manera, porque también jugar la división de ascenso y jugar las finales y jugar las finales de ascenso es perrísimo, o sea, es más duro que incluso Primera División, o incluso mucho más tenso, porque te estás jugando el ascenso, te estás jugando tu contrato para extenderlo, para mejorarlo, ¿no? Y cuando llegas a León, luego fuiste, o sea, ¿subieron y fueron campeones? No, bueno, estuvimos como 2 años, y ya después de como 2 años ascendimos, y ya ahí vino la historia dorada de León, que en cuanto ascendimos, la verdad es que León jugaba como ninguno, no nos ganaba ni nadie, aparte no nos conocían a nadie porque éramos puros jugadores de ascenso. Y después ya nos hicimos más conocidos, sobre todo el Gulli, Chapo, Aris, toda esa gente, pues, que llegó incluso a selecciones, y pero fue una época increíble lo que después, o sea, yo creo que es un premio al esfuerzo, y es al estar ahí, y es al estar ahí, y es un poco como lo que yo viví en mi faceta de 2 años lesionados. Por supuesto que yo ya decía, o sea, ya tenía 36 años, ya había hecho mi carrera, y yo decía, o sea, incluso ya en la tercera operación llego con mi papá y le digo, ya me acabo de romper, era cumpleaños de Tanque, íbamos a ir a su cumpleaños, y en un entrenamiento me rompí la rodilla esta, y regreso a la casa y me dice, ¿cómo te fue? Y le digo, mal, me acabo de romper la rodilla. Me dice, ¿cómo? Le dije, ya valió el fútbol, le dije, ya me voy a retirar. Y ahí me dice mi papá, voltea y me dice, sí, siempre supe, no tienes pantalones. No. Y yo así, ¿qué? Y ahí nos hicimos de palabras, siempre nos llevaban muy fuerte, porque había esa relación de, vamos, él estaba en lo mismo que yo, ¿no? Entonces, nos hicimos de palabras, estaba mi suegro, mi esposa, mi mamá, todo, y todos así como que súper tensos. Y le dije, a ver, ¿sabes qué? Vámonos a la fiesta del Tanque, y platicamos, nos echamos unos tragos, y ya después vemos qué onda. Y el tiempo me fue curando, ¿no? Tanto lo mental como pues, la rodilla. Y al final, vuelvo a decirlo, es el esfuerzo, es la recompensa al esfuerzo, ¿no? Y era mucho estrés al haber, o sea, de que subieron, León sube y luego pues ganan, y como que era el estrés de tenerte que mantener o tener que seguir ganando, ¿o qué? Esto ya fue al final de mi carrera, o sea, el tema de las lesiones. Pero sí, vinieron altibajos, porque desde cuenta, después del ascenso, campeón, bicampeón, jugamos Libertadores, y vinieron todos los éxitos. Muchos compañeros se fueron a selecciones, incluso internacionales, de los extranjeros, los nacionales, bla, bla, bla. Se fueron a mundiales. Fue algo, después de eso vino un bajón de todos.
Ah, ok. Es difícil mantenerse en esa línea, ¿sabes? Sí. De siempre ganando y hay un momento en que te relajas y ahí vinieron un bajón y se empezaron a ir varios jugadores de León a diferentes equipos y yo hice mi carrera aquí. Yo desde los 25 hasta los 36 estuve aquí, me aventé 11 años y yo ya no me quería ir. La verdad es que senté bases muy fregón, hice buenas relaciones, nos empezamos a sentir cómodo y creo que es algo que yo siempre busqué. A mí nunca me gustó tanto el cambio, porque la adaptación creo que es muy, muy difícil.